Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta tercera sesión del programa de seminarios Minería 4.0. En esta oportunidad vamos a abordar la innovación frente a los riesgos del negocio. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería y su Fundación Tecnológica de UDD Ventures, la Corporación Alta Ley, Accenture, también Cisco y SK, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y les agradecemos por conectarse junto a nosotros esta mañana. Queremos también expresar nuestro reconocimiento a las compañías Accenture, Cisco, ATC y Sigdo Coopers por brindar este auspicio para que podamos estar en esta jornada. El programa Seminarios Minería 4.0 tiene como propósito contribuir al proceso de la toma de decisiones justamente en todo el ámbito de las tecnologías digitales mediante la entrega de contenidos que aporten nuevos conocimientos, orientaciones, buenas prácticas a los ejecutivos y por supuesto también a todos los profesionales que se desempeñan en las compañías mineras y en sus empresas proveedoras. A través de estos seminarios estamos buscando dar a conocer aspectos y criterios relevantes para la selección y la adopción de soluciones digitales para que puedan identificar cuáles son las competencias que se requieren en tanto el capital humano, conocer los factores críticos de éxito, establecer los riesgos asociados y por supuesto medir también el impacto sobre la organización y el desempeño del negocio. Frente a estos desafíos justamente de elevar la productividad, de mejorar el desempeño en seguridad, gestionar eficazmente los costos y asegurar la continuidad operacional de las faenas mineras, ciertamente el uso de las herramientas digitales resulta casi imprescindible, cada día tienen un lugar más relevante. Sin embargo, para poder maximizar los beneficios asociados al uso de estas herramientas, es necesario que se desarrollen todas las capacidades habilitantes y las nuevas competencias en las organizaciones y sus equipos de trabajo. Con todo esto, en la sesión de hoy vamos a analizar la innovación frente a los riesgos del negocio, como un actor habilitante crítico para asegurar los resultados favorables en el desempeño de las operaciones, a partir de la incorporación justamente de estas herramientas digitales en los procesos productivos y logísticos. Para conversar en torno a estos desafíos, hoy contamos con 4 destacadísimos expositores. Cada uno de ellos nos va a presentar su visión, nos va a entregar también su experiencia en torno a la contribución de la innovación y las soluciones digitales en la gestión de los riesgos del negocio frente al desafío de tener una minería cada vez más segura, competitiva y sustentable. Ya para dar inicio, queremos dejar, les cuento un poco el formato, vamos a escuchar a cada uno de estos expositores, nos van a contar desde sus ámbitos cómo ha sido su experiencia en la gestión crítica, cómo les ha resultado, vamos a ir desde lo más teórico a lo más práctico y posteriormente vamos a tener una conversación donde vamos a poder profundizar en algunas de las cosas que ellos mencionaron en sus exposiciones. En primer lugar, quiero dejar con ustedes a Fernando Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, ingeniero civil de la Universidad Católica, máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard, además con estudios en Kellogg School of Management. Posee una destacadísima trayectoria profesional como consultor, profesor universitario, director de fundaciones, entre otras. También fue subsecretario de Educación de la administración del presidente Sebastián Piñera. En esta oportunidad, Fernando Rojas analizará las metodologías y la gestión del cambio organizacional, gestión del talento y la innovación. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fernando. Muy buenos Muy días, buenos días, Bárbara. Bárbara. Gracias a todos A todos por por la la oportunidad de oportunidad. estar aquí. Y la verdad que muy contento de poder compartir algunas miradas respecto a este tema. Quizás, Bárbara, tienes que silenciar tu micrófono, yo al menos tengo retorno. Y compartir con ustedes algunas reflexiones en un tema tan importante como es precisamente la innovación. La verdad que para nosotros la mirada desde la innovación tiene todo que ver con el cambio organizacional y el talento. Y con una mirada de que la innovación se gestiona. En ese contexto quiero hablar de innovación abierta, gestión del cambio, formación de talento como elementos esenciales para, como tú bien decías, administrar los procesos de innovación y mejorar la seguridad, pero también la productividad y la sustentabilidad de las acciones en la minería. En ese contexto, partir recordando qué entendemos por innovación. Y por innovación entendemos que es una innovación aquella creación de una propuesta nueva y viable, que tiene ciertas características. No toda nueva tecnología es una innovación, no todo nuevo invento es una innovación. Entre otras cosas, pensar que eso puede ser también más allá que un producto, pueden ser servicios, y es algo que también puede ser no solo externo a la organización, pueden haber innovaciones internas también, incluso en la forma en que nos relacionamos o trabajamos
al interior de nuestras faenas. Eso es relevante también recordarlo, que no necesariamente es algo nuevo que no existe en el planeta, sino que muchas veces adaptaciones de distintos elementos, incluso de industrias distintas a la minería, en nuestro contexto local, dadas nuestras necesidades, es muy relevante. Y recordando que la innovación tiene que aportar a generar soluciones que agreguen valor y nos faciliten el cumplir nuestros objetivos. Y tiene que ser rentable, es decir, tiene que poder pagar la inversión y el costo asociado a el proceso. En ese sentido, recordar también un concepto que se le atribuye a Einstein, que creo que es muy relevante tenerlo como base de todo nuestro quehacer en materia de innovación, en materia de gestión de riesgo. No podemos pretender hacer siempre lo mismo y obtener resultados distintos. Pero esto es muy desafiante, por cuanto las personas a veces repetimos lo que sabemos hacer. Esto ocurre igual en las organizaciones. Y por tanto, la manera en que nosotros podamos trabajar al interior de la organización requiere que también nosotros pensemos que tenemos que cambiar si queremos un resultado diferente. Y eso muchas veces es la principal barrera o obstáculo que nos encontramos en los procesos de innovación. Mirando distintos ámbitos de innovación, este modelo de la consultora Dublin puede hacer sentido, recordando que la innovación puede tener que ver con la estructura, la manera en que nosotros nos organizamos al interior de la organización. Eso puede tener que ver con qué cosas subcontratamos, qué cosas hacemos in-house, cómo nosotros organizamos interiormente los distintos ámbitos de nuestras organizaciones. También cómo desarrollamos los procesos, donde conocemos montones de experiencias favorables y negativas en esta dimensión, pero donde sin duda en la minería hay mucho espacio de innovación. Pero también puede tener que ver con la red, con quiénes trabajamos, de qué forma trabajamos, cómo nos interactuamos o vinculamos, integramos con proveedores, con socios, con los clientes. Y eso puede ser muy interesante pensando también que ahí hay espacio de innovación. Otra dimensión tiene que ver con los productos. La manera en que nosotros desarrollamos nuestros productos es también un espacio virtuoso, valioso para la innovación, que también es importante mirarlo en cómo le agregamos valor. Muchas veces se habla de la necesidad en Chile de agregar más valor a nuestros productos y por tanto preguntarse cómo somos socios o nos integramos en esa cadena posterior, desde las materias primas hasta la generación de valor es muy relevante, recordando que la innovación también puede ser en servicio, no solo un producto. Y por supuesto, la dimensión vinculada al cliente, a nuestros usuarios y la experiencia que ellos tienen en nuestra interacción con nosotros. Y en estos ámbitos hay montones de espacio para una innovación virtuosa. Y quizás destacar acá que la innovación no tiene por qué ser hacia el cliente final, hacia el exterior. También pueden haber innovaciones muy relevantes hacia el interior de la organización, entendiendo que todos tenemos procesos internos también en la forma en que trabajamos, servicios internos que nos damos unos con otros, tenemos clientes internos y acá también pueden haber espacios relevantes para la innovación que todos también podemos reconocer su valor. Ahora, otro elemento que hay que destacar al momento de pensar en metodología de innovación vinculada a tecnología es que no basta con agregar nueva tecnología. Tenemos que incorporarla en nuestra cultura, tenemos que agregar las capacidades para hacerla viable y tenemos que revisar la forma en que tomamos decisiones, cómo gestionamos nosotros esto. Y sobre eso me voy a referir un poco más. En este contexto, creo que recordar el concepto de innovación abierta es un elemento importante. La innovación abierta tiene como concepto fundamental reconocer que no todas las habilidades, no todas las capacidades las tenemos en el interior de la organización. Y que mientras más amplia sea la búsqueda de la innovación, y esto hay metodologías, hay procesos, tenemos más posibilidades de éxito temprano y de agregar más rápidamente esta innovación a nuestro quehacer. Esto, rescatando frases de algunas personas relevantes, digamos, en distintas industrias, destacan que reconocen que no todos los talentos están al interior de la organización. Y por tanto, ir a buscarlos y aprovechar esas capacidades es parte de un proceso necesario en la innovación y que tiene que ver con remirar la forma en que nosotros entendemos a veces el negocio. A veces somos o hemos sido muy celosos de creer que la única forma de resolver esto es completamente confidencial, completamente al interior de la organización, y eso, que tiene valor para algunas cosas, pierde mucho valor en cuanto a que los ritmos de innovación son más lentos, en cuanto a que no todas las capacidades están en nuestro interior. Y por tanto, el ir a buscar todas las fuentes posibles de talento, de innovación, de soluciones, es muy relevante. Y eso habitualmente va acompañado de una cultura de alianza, de vincularnos con otros, de ser capaces de reconocer que tenemos que generar un ecosistema. Y ese ecosistema, permítame mostrar lo que nosotros como universidad tenemos al interior. Puede verse como un enjambre de
distintas células que se vinculan unas con otras, donde pueden tener que ver desde, en el caso nuestro, formación de pregrado, desde desarrollo de proyectos de investigación, de centros de avanzada, de formación en posgrado, de células, digamos, aceleradoras, de incubadoras de empresas, microemprendimientos, etcétera, etcétera. Y que tiene como concepto de base que la innovación requiere suficiente energía contenida y simultánea para poder dar un siguiente salto. Esto a mí me gusta mirarlo comparando con que no basta con tener un líder, algunas de nuestras audiencias, por ejemplo, pensando que tiene una visión muy clara de la innovación. Pero esa persona sola, por más que tenga atribuciones relevantes, responsabilidades y recursos, muchas veces no tiene la energía crítica necesaria en cuanto a cantidad de personas, recursos, talento, con una visión compartida para generar los cambios. Esto también tiene que ver con una mirada de que esto requiere redes de trabajo de todos con todos. Y esto es importante para reconocer que en la medida que tengamos esta cultura, esta mirada, vamos a poder facilitar la innovación. Por supuesto, hay trayectos, hay trayectorias, tenemos que tener un buen diagnóstico, tenemos que pilotear soluciones en distintos momentos, después tenemos que ir ampliando esto a distintos piloteajes y encontrar, ojalá, ese punto de inflexión, ese tipping point, que en palabras hoy día quizás de otro ámbito, permitan que esto se transforme en una verdadera pandemia al interior de la organización, en un virus positivo que penetra con convicción distintas capas para que se transforme en un modelo operativo en las distintas capas de la organización. Ahí algunas reflexiones en torno a la gestión del cambio. Yo creo que recordamos, sabemos que la mayor parte de las iniciativas de innovación fracasan y los procesos de cambio en distintos tipos de organización a veces tienen tasas de éxito muy bajas. Y recordar que la principal barrera somos nosotros. Somos nosotros mismos en la manera en que visualizamos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y recordar, digamos, que la mirada de que esto no se puede, muchas veces es la principal barrera. Y que requiere, por tanto, remirar la forma en que tomamos decisiones. Probablemente todos hemos visto dibujos como este que muestran que parte de los dilemas para acelerar los ritmos de innovación es que, primero, tenemos que partir con una definición correcta de un problema. Tenemos que identificar cuál es el desafío que tenemos que enfrentar. Y eso muchas veces no es fácil. Y por otro lado, tenemos que ser capaces de movilizar la organización. Y una toma de decisiones ágiles en estructuras muchas veces muy jerárquicas, muy piramidales, lentas y burocráticas, hace muy lento el proceso. Y esto tenemos que recordar, por tanto, que no es solo un trabajo técnico, sino que es un trabajo adaptativo, que implica enfrentarse a lo desconocido, a la incertidumbre y remirar la forma en que nosotros mismos trabajamos para lograr eso. Por otro lado, me parece importante pensar en los modelos mentales con que enfrentamos esto. Este modelo de ser protagonista, que esta foto de acá, más allá de ser simpática, puede reflejar que frente a distintos desafíos uno puede enfrentarlos con tres actitudes. La primera, como víctima. Víctima de las circunstancias, víctima de las dificultades para tomar decisiones, víctima de la multiplicidad de problemas que enfrentamos. Y puede ser sencillo culpar al empedrado. Otra actitud, ser simplemente espectador. Y bueno, mirar el paso, cómo las cosas ocurren y no necesariamente ser actores y protagonistas del cambio, que es la invitación que creo que tenemos que tener para poder impulsar procesos de cambio. Ahora, en esto nos vamos a encontrar muchas veces con que la disrupción es externa y a veces es amenazante porque hay alguien externo más rápido que nosotros, muchas veces más chico y más ágil. Pero hay organizaciones que dicen, bueno, yo quiero trabajar la disrupción como algo interno. Y puedo crear, por ejemplo, dentro de la organización, acá Everix me parece interesante, hoy día Entity Data, que creó una organización nueva, distinta a la empresa principal, debajo de los mismos dueños, con la misión de disruptar el negocio y con otras reglas, con otro formato, con otras capacidades, busca en una organización que funciona de una manera distinta la misión de cambiar el modelo de negocio. Y esto me parece interesante como mirada. Por otro lado, acercándonos a los temas de talento, recordar que muchas veces las habilidades que requerimos no son las habilidades que siempre hemos valorado. Tenemos hoy día un set de habilidades distintas como adaptabilidad, creatividad, habilidades de comunicación, trabajo en equipo, que muchas veces no son lo que buscamos, por ejemplo, cuando contratamos talento. Hay gerentes que mencionan con preocupación de que atraemos talento contratando a partir de ciertas habilidades técnicas y a veces tenemos que despedirlos precisamente por este otro set de habilidades que necesitamos y que no fue lo que originalmente buscamos. Vemos hoy día en las organizaciones que aparecen nuevos tipos de cargo, una analítica de datos y todo lo que eso significa,
o también en aprender a trabajar con metodologías ágiles. Y cómo atraemos y formamos este talento me parece que es muy, muy relevante. Algunos ejemplos interesantes de adopción de tecnología. Hay una empresa vinculada a un profesor de la facultad, hoy día mediana quizás, que busca resolver problemas de suministro y gestión del agua al interior de las faenas mineras, agregando tecnología. Agregando hoy día desde Internet de las Cosas y otras que nos permiten rápidamente identificar fugas, predecir fallas, y que son elementos que nos ayudan a gestionar la sustentabilidad con socios que pueden agregar innovaciones más rápidas. Por otro lado, destacar que uno puede traer innovaciones desde fuera de la industria. Nosotros tenemos como Universidad de Desarrollo un instituto de Data Science que trabaja hace tiempo con Telefónica. Y a partir de la pandemia nos preguntamos, bueno, ¿cómo agregar valor? Y en ese contexto vimos que a través de los celulares uno puede encontrar formas de monitoreo de cómo los celulares se están moviendo en las antenas y completamente anónimo saber cómo eran los cumplimientos de las cuarentenas totales, por ejemplo, comuna por comuna. Y eso genera un valor enorme para la gestión de una pandemia. Bueno, cosas como esas, cómo las internalizamos en la minería, tienen también potenciales muy interesantes. Por otro lado, la mirada de que la sustentabilidad no es algo ajeno o externo al negocio, sino que podemos generar círculos virtuosos, acá lo que presenta Michael Porter en términos de valor compartido, donde la comunidad puede ser también un socio en la cadena productiva y que puede generar ingresos también a través de modelos de economía circular que pueden ser muy virtuosos para todos. Terminar con una reflexión sobre la formación de talento. En esta misma lógica de atracción de talento suficiente, la gestión del riesgo no solo requiere una cultura compartida, sino que requiere también cantidad suficiente de personas con el set de habilidades que nosotros requerimos. Y por tanto yo miraría, con esa mirada a largo plazo que muchas veces tiene la minería, la necesidad de formar y atraer personas con mentalidad distinta, que todas nuestras contrataciones tengan un mindset diferente. Y también que los procesos de formación de nuestros equipos busquemos generar masa crítica. Y eso puede significar, por ejemplo, que más que financiar personas individuales para programas atomizados, generemos programas que sean un poquito más universales, que tengan suficiente penetración en la organización para atraer una cantidad relevante de personas con una mentalidad compartida y que además busquen metodologías en los programas académicos o entrenamiento profesional que vayan implementando simultáneamente con lo cual mientras están recibiendo aprendizaje. Esto facilita no solo que aprendamos mejor lo que estamos escuchando, sino también que vayamos generando valor rápido, que es parte del desafío que tienen siempre los programas de formación. En ese contexto, voy a mostrar algunas de las iniciativas que nosotros tenemos en esto que puede ayudar a visualizar esto. No solo hay que formarnos técnicamente, como puede ser diplomados que tenemos ahora en tunelería minera, sino también en herramientas de data science, de analítica, o también de innovación corporativa, que puedan agregar también programas de cómo orquestamos la innovación, recordando que esto implica no solo tecnología, como decíamos, sino también cambios culturales, también orquestar los procesos de cambio y que son maneras relevantes para disminuir el riesgo en los procesos de innovación. En ese sentido, destacar que hay innovaciones que a veces salen fuera de la caja. Nosotros, por ejemplo, en materia de formación de pregrado y también de educación continua, estamos buscando que estos incorporación de talento sea simultánea con los procesos de aprendizaje para que la organización sea socia y forme talento a su medida. Eso puede significar, por ejemplo, que nuestros estudiantes pasan el 50% de sus últimos años dentro de la organización. Y por tanto estamos trabajando juntos para que esta innovación penetre más profundamente en la cultura y en el mindset de la organización. Por último, reflejar que a veces ayuda el salir fuera de la caja y salir fuera y detenerse un par de minutos, un par de días fuera de la organización para mirar desde afuera el negocio. Esa mirada fresca externa muchas veces es importante para poder atraer y madurar esos conocimientos. Y la universidad a veces somos socios buenos para gestar procesos al interior y traernos un conjunto de personas a remirar el negocio. En resumen, creo que es importante mirar con una mirada fresca y sistémica la innovación, recordando que tenemos que entender de metodologías, tenemos que adoptarlas, pero tenemos que muy profundamente mirar las formas en que tomamos decisiones, cómo traemos y gestionamos talento. Muchas gracias por la invitación, Bárbara, y bueno, hay muchos otros temas que poder continuar quizás en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante y ya muchas ganas de profundizar en estos contenidos, pero lo vamos a dejar para el final. Vamos a continuar en este recorrido de transformación digital, invitando al señor Ghassan Dreydi, quien es Cyber Security Director de America Service Providers en Latinoamérica en Cisco Systems.
Tiene más de 15 años de experiencia en el mercado de seguridad como gerente de territorio y canales para las compañías de seguridad más importantes en el ramo. Los últimos 6 años ha sido responsable de Cisco Borderless Network, enfocado justamente en el desarrollo de negocio en el mercado latinoamericano y las iniciativas para apoyar a sus clientes y socios en estas áreas. Kazan estudió ciencias de computación en universidades no sé si lo pronuncio muy bien, y una maestría de administración enfocada en finanzas. Nos va a explicar por qué la digitalización requiere de una infraestructura digital robusta y segura que permita enfrentar exitosamente los riesgos. Todo esto en base a la experiencia que él tiene, los procesos de transformación que ya han realizado para proporcionarnos información útil, correcta y oportuna en la forma y el momento de tomar las decisiones. Kazan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, está todo bien, gracias Bárbara. Bueno, empezando la discusión, tengo que usar las palabras del maestro Fernando, justamente que tenemos analizar y el foco de mi discusión con ustedes hoy es ofrecer un poco de pilares claves para el tema ciberseguridad, específicamente minera, específicamente en industria, y esos pilares, de forma muy interesante, empiezan justamente lo que comentaba Fernando de tomada de decisión. Cuando hablamos de ciberseguridad, no hay que tener más duda que estamos viviendo un ambiente crítico de ataques. No hay más duda que vamos a recibir una amenaza, sea de un país, sea de una industria, sea de un grupo organizado que quiere causar un pacto financiero en cualquier que sea el seguimiento. Esto va a pasar. Ese es el primer concepto que tenemos que quebrar con el tema de ciberseguridad. Seguir usando prácticas antiguas, prácticas tradicionales de IT para manejar un tema extremadamente agresivo y sofisticado no va a nos apoyar mucho en el futuro. Una palabra que uso mucho hoy en día cuando hablo de ciberseguridad es de colaboración. Los agresores, las entidades que están atacando nuestros países en Latinoamérica, como estamos viendo en Costa Rica, ellos se organizan muy fuertemente en la dark web. Eles se organizam e se preparam, coletam dados, tomam decisões, Fernando, como comentava, de forma muito rápida e muito específica. E nós, como pessoas, como cidadãos, como governo, como indústria, muitas vezes somos isolados ou tomamos decisões com base em o que podemos ver. E essa não é a melhor opção. Então, eu empiezo dizendo que ciberseguridade é sobre conteúdo. Tomar boas decisões seguramente é fundamental para a ciberseguridade. Resposta a um incidente. O que fazer quando estou em ataque agora? Chegou, tocou parte de minha indústria, o que fazer? A primeira resposta é conhecimento. Aprender, estudar e se preparar. Esse reporte acá do World Economic Forum, desde 2007, vem apontando que ciberseguridade ou que IT pode ser o drama mundial de nosso futuro. E o mais recente apunta que temos já um outro problema, que é a fadiga de ciberseguridade. As empresas, principalmente a indústria, que há dois tipos de IT, de OT e de IT. O equipo legado, o equipo de indústria de processos de produção e o equipo de IT tradicional. Esses dois equipos já não têm mais gente, não têm presupuesto ilimitado para ter talentos, como comentava Fernando, todo o tempo, e manter esses talentos sempre disponíveis quando necessitam. Então, a isso chamamos de fadiga. Estamos limitados enquanto os agressores estão hiper sofisticados. De igual maneira, se há uma vista de um problema de infraestrutura, porque por um lado crescemos a produção, crescemos o tráfego, crescemos a rede conectada, por el outro, esta rede acaba sendo mais atacada. E há um perigo, há um risco nesta visão desse report que isso vai causar um breakdown. E a algum ponto vai chegar que não podemos sair. Então, a primeira resposta que temos que mirar é mirar toda essa evolução da indústria del 5G em nosso país, em Chile, em Latinoamérica. Sí é uma oportunidade, sí é um caminho de evolução, pero há que generar o que chamamos de Connective Fabric, ou seja, ao invés de mirar problemas pontuais, empezar a conhecer melhor tu própria necessidade, tu própria o caso de uso, não tentar replicar ou usar reports ou usar soluções que são de produtos, porque al final ciberseguridade para a mineria
para industria tiene que ver con procesos bien establecidos de ejecución que voy a comentar, formación de talentos y educación de personas internas. La mayor parte de los ataques cibernéticos ocurre por una falla interna, una pérdida de datos internos, de contraseña, de password, de un tipo de pendrive, que sea. Hay, de alguna forma, algún tipo de falta de educación interna. Y por fin, tecnología. Se estima que 40% de los usos de ciberseguridad, 40%, son arreglados con productos de ciberseguridad. Todo el resto es arreglado con procesos y con educación de personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar de una otra forma, porque la verdad, el futuro es promisor, es interesante, realmente va a traer mucha evolución a nosotros. Estamos hablando de un mundo de minería hiperconectado, un mundo preparado incluso a reducir consumo de energía en la producción, incluso en no generar paradas, mismo en ambientes críticos de ataque. Pero para que esto ocurra, hay que generar un otro tipo de visión. La visión que veo hoy en día en ciberseguridad para la industria o para la minería es que hay una tentativa de buscar lo que llamamos de use cases. Tomar casos de usos conocidos, diseños de ciberseguridad conocidos e intentar implementá-los en la industria. IoT security, smart cities o connected cities integrados con la industria, regulaciones de gobierno, todo el tema de remote worker, todo esto son casos de uso aislados, pero es muy complicado manejar de esta forma. ¿Por qué? Porque los agresores son específicos a cada cliente. El tipo de amenaza, la anatomía de un ataque es específica para cada cliente. La única forma de garantizar ese tipo de ciberseguridad, de defensa, es mover el concepto de ciberseguridad como un producto para un proceso, un framework de ejecución que empieza con conocimiento para buenas tomadas de decisión, empieza con visibilidad total de lo que ocurre en tu red y justamente con la capacidad de contestar a un incidente, que llamamos en inglés de instant response, ¿no? O qué hacer cuando algo pasó, porque va a pasar. Y antes de hablar un poco más de la solución, de la propuesta, es importante decir que en Minera no podemos usar esos casos de uso, porque mira, cuando hablamos de ciberseguridad, son productos de defensa, son firewalls, son antivirus, son contraseñas, son distintos productos. Eso se resume de una forma que se puede comentar que siempre que introducimos una inspección, incrementamos una latencia o un retraso en el proceso. Y es normal, ¿no? Recibo un paquete, recibo un acceso, tengo que analizarlo. Eso toma tiempo. Este tiempo, milisegundos hoy en día, puede ser extremadamente crítico para la minera, para un dispositivo de IoT, un dispositivo de umidad, de temperatura, de un auto conectado. Esta latencia yo no puedo introducir. Y yo no puedo introducir significa que yo no puedo poner un producto de defensa, no de la forma tradicional como tienen los dos casos de uso. ¿Cómo hacer? Ese es el primer paso de cambio, ¿no? Entender los distintos casos de uso que tenemos, entender los casos de criticidad que ocurren en cada segmento de la industria minera. Entonces, para la producción, para el transporte, para la conectividad de users, para los remote users, a cada uno se establece un nivel crítico de reliability, ¿no? de disponibilidad, ¿no? Y ahí se puede aplicar diseños de ciberseguridad de baja latencia o de alta latencia para generar una defensa más agresiva. Pero en resumo, eso se define en una red segura, en un proceso seguro de comunicación, de discusión, sea conocimiento de lo que pasa alrededor del mundo, llegando a usted para que se tome una decisión. Hoy en día, en Cisco, tenemos la mayor organización no gubernamental de threat intelligence del mundo. Son más de 20 billones de amenazas por día siendo analizadas. Toda esta información es disponibilizada de forma agnóstica y pública a cualquier ciudadano del mundo. Y se puede aplicar a cualquier tipo de dispositivo de seguridad que tengas, no solamente de Cisco. Este tipo de conocimiento es colaboración, es colaborar entre sí, es trabajar como un mundo conectado y informando que en Chile ya vimos en otro lado del mundo, en Europa o que sea, el tipo de ataque llegando a la industria de minería y esto yo recibo como una alerta y busco tomar mejores decisiones.
pero solo puedo hacerlo si tengo una red capaz de tomar esas decisiones. ¿Qué hacemos con la red segura entonces? Hablando técnicamente, hablando como diseño. La respuesta a ciberseguridad de hoy en día es lo que llamamos de Zero Trust. ¿O qué es Zero Trust? Es no confiar en nada que yo no pueda hacer un pequeño chequeo o un grande chequeo y decir que esto es válido o no para ingresar en mi recurso, en mi cloud, en mi red. Es simple el concepto, ¿no? Todo que no conozco no accesa nada. No es al revés como hacemos hoy. Conectamos toda la red, ponemos internet para toda la gente y después protegemos. Es justamente al revés. Se bloquea todo y ahí se empieza a liberar accesos. Entonces, el primer pilar es mitigar las amenazas de cara más próximo posible de la borda, del edge, más lejos del usuario posible. Los usuarios y los dispositivos y toda la gente de industria minera tienen que ser validados, tienen que pasar un proceso de Zero Trust para ingresar a cualquier tipo de sistema de aplicación en la red o en la nube. Hay que existir un sistema de control que permita sacar a este usuario de la red o sacar la red de tu corporación en caso de ataque. Mira lo que está pasando en los países de Latinoamérica. Una industria, una entidad gubernamental recibe un ataque y la otra recibe inmediatamente el mismo ataque, porque no hay una segmentación de redes. Y hay así como COVID, ¿no? Como intentamos como ciudadanos nos proteger de la propagación lateral, es lo mismo con ciberseguridad. Si no bloqueamos la propagación lateral, jamás va a ser descubrir el paciente cero. Y jamás se elimina esta amenaza de la red. Entonces, simplificar la red, segmentar su estrategia de contención es fundamental. Hay un ataque en Chile, blinda a Chile. Hay un ataque en Brasil, se blinda a Brasil. Y eso no se propaga más hasta que yo tome una buena decisión. Y por fin, saber lo que hacer para contestar un incidente. Si no tenemos hoy, dentro de OT en IT, un equipo especializado de War Room de ciberseguridad, hay que buscarlo, interno o externo. Porque a este nivel que estamos hoy, no hay como esperar, porque esto va a pasar y va a llegar. Entonces, si no tenemos condición de analizar todo lo que ocurre, visibilidad total de tu red de minería, de todo el tipo de sensor y de PLC, por ejemplo, no podemos decir que el ataque no llegó o que no va a llegar. Entonces, la respuesta final es esto. Nos organizamos como pilares de visibilidad total, segmentación para contener la propagación lateral y, el más importante, conocimiento, trabajar de forma integrada y preparar al equipo local para que sepa lo que está pasando. La formación de talentos, la educación de profesionales internos fue fundamental a Cisco en esta transformación digital que pasamos como empresa. Y esa educación sigue ocurriendo todos los días con más de 70,000 personas que trabajan en nuestra empresa hoy en día a nivel mundial en más de 46 países. Y esto pasa de una forma posible. Es posible hacerlo, pero como dice Fernando, con procesos, con innovaciones bien organizadas. Entonces ahí encierro acá, Bárbara, mi presentación y los dejo ahí con el próximo speaker. Muchas gracias, Gazán. Después de escucharte, yo creo que todos vamos a revisar nuestras propias medidas de seguridad. Vamos a estar conversando de eso también. Para continuar, tendremos la presentación del señor Andrés Alvarado, consultor senior de SK Gaudelus. Él es ingeniero civil electrónico de la Universidad Federico Santa María, director de proyectos de SK Gaudelus, filial del grupo Sigdocoopers, que además cuenta con 15 años de experiencia en generación de tecnologías de visión artificial para el sector minero, justamente. Algunos de los desarrollos que ha participado incluyen equipos y algoritmos para calificar los cátodos de cobre, medición de homogeneidad de riesgo en pilas de lixiviación mediante termografía, medición en línea de desgaste de correas transportadoras usando rayos X y uso de robótica no estructurada colaborativa para la construcción. En esta oportunidad, Andrés Alvarado nos va a dar a conocer todos estos avances en soluciones de automatización que se están logrando y ya se han implementado en la industria minera. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenos días. ¿No lo escuchamos? Hola, muy buenos días. Ahora sí, nos quedamos con usted. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, partamos. Bueno, mi nombre es Andrés, yo me voy a presentar. Muchas gracias por tenerme acá. Me ha encantado lo que hemos visto hasta ahora. Me deja con harto para pensar ahí
tomando nota. Especialmente lo de Fernando, siento que estamos más cerca de lo que yo pensaba en cuanto a la forma de ir avanzando. Bueno, Cito Hoppers se dedica a hacer soluciones asociadas con la teleoperación y esta robótica no estructurada, justamente pensando en cómo llevamos la robótica, a lo que ha trabajado mucho en ambientes estructurados como la industria automotriz, a la minería, a estos ambientes que son complejos. Somos parte del grupo Cito Hoppers, somos un grupo grande, nosotros somos una pequeña empresa dentro de ese grupo y que nos dedicamos justamente a resolver estos problemas extraños. Aquí hay, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos hecho. Teleoperación de grandes máquinas. Con ENAEX trabajamos en un proyecto de manipulación de explosivos en forma teleoperada. Con ingeniería de construcción trabajamos en un desarrollo de un robot para hacer torqueo en la construcción. Y ahora estamos trabajando en un proyecto que está abajo con abrir las tapas y manipular estos tanques con ácido sulfúrico para una minera en Canadá. Entonces, ese es el tipo de proyecto que hacemos, donde justamente las condiciones ambientales son adversas, van cambiando, hay obstáculos que no vimos en el momento de que el robot está operando, la iluminación cambia durante el día, hay interacciones con objetos, con personas en el lugar de trabajo. Entonces, todo esto crea este entorno donde nosotros estamos tratando de desarrollar y avanzar. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir como minería? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos con nuestros clientes? Siempre lo que sucede es que tienen un proceso que está con dos variables, variable A, variable B, lo diseñaron y la minería, que está viva la minera, cambió el punto de operación. Necesitan cambiar su proceso o darse cuenta si está cambiando o no, o cómo está cambiando para resolver un problema. A veces esos cambios tienen que ver con legislación, a veces tienen que ver con variabilidad inesperada, a veces tienen que ver con, como bajó la ley, hay que meter más mineral sobre las correas transportadoras y cambia eso muchos detalles en el proceso. Entonces, ahí es donde generalmente nos llaman, hay un problema a resolver y nos toca acercarnos. Entonces, generalmente dentro del estado actual de la tecnología está la mejora continua, que nos va ayudando, y gracias a muchas organizaciones que están trabajando en investigación, se abre la puerta a la tecnología habilitante. Entonces, hay nuevas tecnologías que nos permiten llegar a la innovación. Ahora, justamente la innovación es innovación cuando genera valor para el negocio, sino es solamente investigación. Necesitamos llegar al mercado con un producto o servicio por nuestros clientes para poder tener ese valor. Ahora, hay muchas tecnologías habilitantes que hemos visto en los últimos años, y yo pongo una caja de herramientas muy básica, creo que hay que verlo así. Tengo una caja de herramientas, quiero saber qué son esas herramientas, cómo funcionan para llegar al resultado, que en este caso es la madera de esta unión. Entonces tenemos mucho, como hablaba Ghassan, en las comunicaciones, que también esas redes de comunicación nos permiten la teleoperación, hoy día con redes de muy baja latencia que nos permiten estar en partes del mundo muy distintos operando equipos. Los cambios en energía, para robótica especialmente, en cuanto a baterías ha cambiado totalmente. Tenemos hoy día una gama enorme en todo el mundo de robótica terrestre, robots autónomos o semi-autónomos, teleoperados con distintas capacidades, que uno las puede llegar y pedir. O sea, están ahí en el mercado para llegar y a adquirir y comenzar a usar eso para construir nuevas soluciones. Una de las maravillas que encuentro es los cobots, los robots colaborativos, que son robots, brazos robóticos, que están desarrollados para trabajar al lado de personas. Entonces, no dañan a las personas, se detectan, se pueden frenar. Está pensado para nueva forma de relacionarse con los robots. Ya no es el robot tradicional que trabaja en una jaula que puede dañar a alguien, sino colaboración donde tienes interacciones continuas. La inteligencia artificial ha abierto un montón de puertas y servicios de muchas empresas. La instrumentación que estamos viendo hoy día de distintas industrias, de medicina, de agricultura, de aeronáutica, que podemos traer a la minería es enorme. Y los materiales, ahí tengo para mucho rato conversar de materiales. Hay cambios enormes en los materiales que uno va eligiendo para trabajar en ambientes ácidos, el control de temperatura, que es siempre complejo. Mucha tecnología del mundo se desarrolla a nivel del mar. Cuando trabajamos en minería estamos llegando a grandes alturas geográficas, por lo tanto hay montones de problemas con disipación de calor que no veíamos o el fabricante original no vio, y hay que adaptar las tecnologías para llegar allá. Entonces, esa es nuestra caja de herramientas existente y es enorme, y ahí tenemos para varios días más de conversar. Entonces, ¿cómo nos imaginamos nosotros el futuro, esta minería
4.0. Esta es una visión. Justamente imaginamos conjuntos en el futuro cercano de plataformas de robóticas de uso general. Tenemos robots, pueden ser drones o estos perritos, o pueden ser plataformas más como vehículos. Da lo mismo. Estas plataformas permitirían, entonces aquí me imagino un típico vuelta de esto, usar el radar GPR, estoy pensando en este vehículo que se transporta, GPR para buscar utilidades subterráneas. Muchas veces cuando parte un proyecto, el primer tiempo es hacer este escaneo para ver si hay algo subterráneo. Y los robots hagan ese trabajo. Robots que pasen y vean el avance de las obras. Es un proyecto que estamos haciendo con Ingeniería y Construcción. Entonces hacen un escaneo y comparan con lo que lo cambió. Lo puede hacer de forma automática, se puede hacer con personas, pero tener la información de cómo vamos avanzando con las obras. Aprovechando el robot se está moviendo, uno podría tomar tecnología de la industria vial y analizar los caminos. Hay algo que se cayó en alguna parte, hay daño, cómo están, y generar estas alertas de dónde hay que resolver algún problema en el camino. Las estaciones meteorológicas, en vez de ser puntuales, pueden estar por toda la minera y hacemos estos controles higiénicos para cuidar a las personas. Los sistemas arriba de esto, seguridad, con termografía o con otro tipo de cámara, que dicen hay personas o hay algo que está fuera del lugar. Los niveles de estanques, las fugas de tubería, especialmente en invierno. En invierno los materiales se contraen, los aceros, y por lo tanto las uniones que estaban perfectas en verano, a las 3 de la mañana en invierno se abren y hay fugas. La evaporación en piscinas, hay empresas que están trabajando ya en esto. Las temperaturas de los polines, pueden hacer recorrer toda la correa transportadora y revisar todas las temperaturas de los polines para encontrar si hay algo que está fuera de lugar. Llegar hasta la cabeza de la correa y en el tambor ver el desgaste de la correa con láser. Hay empresas ahora que están trabajando en aeronáutica con la vibración de motores y de partes estructurales con cámaras de alta velocidad. Entonces, si podemos llegar con esa cámara y ver y caracterizar la vibración de los motores, de los polines, de distintas partes de la minera, ir a los relaves, hacer estudios de suelo o incluso un par de estos robots midiendo con sondas, uno al lado del otro, electroresistencia para ver cómo está la profundidad de agua en los relaves. Entonces, todas estas cosas son muchas empresas distintas, no es una. Entonces, lo que comentaba Hassan y Fernando, colaboración. Entonces, ¿cómo llegamos a este conjunto de tener estas plataformas robóticas que da un espacio para que distintas empresas prueben esta tecnología, no tengan que pasar la barrera de entrar a la minera y hacer una instalación, sino mover esto que es del laboratorio a la minera? Subir estos datos a la nube, y esto tiene mucho que ver con lo que hablaba Hassan, es subir a la nube generalmente en una red independiente, porque no queremos alterar el proceso. Si afectamos el proceso, si mandamos datos y cualquier problema que generemos en estas pruebas de I+D, en la minera, estos pilotos industriales o prototipos, puede afectar al proceso. Y eso es lo último que queremos hacer, porque es un proceso que no puede parar jamás. Y una vez que está en la nube, desarrolladores de algoritmos pueden tomar esos datos. A lo mejor la persona que instaló alguno de estos instrumentos hizo un buen software que funciona, pero tener esa innovación abierta, como decía Fernando, donde podemos tomar esos datos, pasárselos a los desarrolladores que mejoren el algoritmo, que vean cosas que antes no se habían visto. Esos datos pasárselos a expertos que pueden decir, esto tiene sentido, esto que tú estás viendo aquí, esta anomalía, esto no tiene sentido acá, esto es importante. Y eso compartirlo con los stakeholders que es la minera. Esta es la visión que tenemos de cómo va a ser la minería a mediano o corto plazo, siempre y cuando colaboremos con todos estos actores distintos. Ahora, ¿qué riesgos hay para llegar a esa visión de desarrollo? Bueno, la conversación que siempre tenemos con los clientes es, bueno, queremos que esto sea bajo costo, bajo riesgo, no sea algo que no esté probado, queremos tecnología probada, que esto, siempre la pregunta es, ¿dónde está esto funcionando? Entonces necesitamos acotar el riesgo siempre. Bajo tiempo para llegar al mercado. Un cliente siempre es menos de un año para llegar a un resultado. Significa que a los 6 meses tenemos que hacer una prueba de concepto, 1 mes de integración, 3 meses para adquisiciones, y nos da generalmente 2 meses para pensar en toda la rama de posibilidades que puede pasar durante el año. Y la innovación parte con una hoja en blanco. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Construimos sobre supuestos y tenemos que ir validando uno por uno en el entorno. Y tener siempre claridad que cómo generamos mucho beneficio con este costo, porque este costo no es un costo normal, no es como que compro una bomba y esto me genera un valor conocido. La innovación genera riesgo.
Entonces tiene que ser atractivo para los clientes poder generar valor. Entonces, ¿cuál es el alcance de los productos y servicios? Y esto es importante definirlo con los clientes. Bueno, partimos primero, ¿cuáles son los principios físicos sobre los cuales estamos construyendo? Y es muy importante que la gente que trabaja en innovación tenga una formación en ciencias básicas. Entender lo que estamos metiendo, cómo van a interactuar con el ambiente, este ambiente de reacciones químicas, alta ultravioleta, humedad, ácido, cómo está interactuando ese sensor que se ve también en el catálogo con lo que está pasando en terreno, cómo vamos a intervenir en el proceso. Muchos de estos procesos a veces tenemos acceso a la máquina 1 hora a la semana. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto muchas veces? Que hay ideas innovadoras, empresas pequeñas que tienen esta fantástica idea, pero se pierden en el proceso de llegar al mercado por esos tiempos de intervención de proceso, esos procesos a veces de acreditación, de tener la gente a veces semanas esperando para poder entrar esos 45 minutos que a veces no saben cuándo van a ser, y los requerimientos de nuevos stakeholders. En ese año a veces la gente cambia, la persona a cargo del proyecto a veces ya no está, la nueva persona que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ver variable A, a mí me interesa la variable B. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Y ahí viene este desarrollo ágil, que cómo vamos adaptando el proyecto para ir generando valor a medida que vamos avanzando. Y después siempre tener claro qué pasa después. Tenemos esto, funciona, hay buenos resultados, caso de éxito, y la transferencia tecnológica. ¿Cómo pasamos esta información, los datos, la mantención, el manejo, para que tenga valor para la gente que viene después? Porque siempre uno llega hasta un punto, pero de ahí en adelante el proyecto cobra vida propia. Finalmente el modelo de negocios. Personalmente creo que el as a service es el futuro, porque en innovación es muy importante el desarrollo continuo. Entonces, as a service nos permite tener como integradores una continua vigilancia del desarrollo, ir haciendo mejoras, ir haciendo adaptaciones, ir incorporando mejoras que en un proyecto similar en otra parte nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento, mejorar el valor, incluso agregando cosas nuevas en el futuro. Repito acá, el otro gran desafío es los ambientes no estructurados. Esto genera mucha complejidad y esto es donde hay que tener un equipo de trabajo con experiencia que sepa hacer preguntas importantes a los operadores, a la gente que está en terreno, a la gente que está viendo los datos, a todos los stakeholders, de qué es lo que están esperando, qué experiencias han tenido, pasar tiempo en terreno y ver cómo se mueve el proceso. A veces uno tiene muchos supuestos en la oficina y cuando uno va a terreno se da cuenta que hay todo esto que uno pensó que era fácil, de A a B, pasa por puntos C, D, E, F entre medio. Entonces, esa interacción con estos ambientes no estructurados, que los robots no están donde uno piensa que están, que las cosas se mueven. En unos casos más típicos en minería, los caminos cambian todo el tiempo. Entonces uno piensa que de ir de punto A a punto B es directo, uno tiene que dar una vuelta larga a veces. Y eso todo con robótica va cambiando. Y aquí hay otro tema que es muy importante para los clientes, es cómo damos este salto de tecnología hacia el valor, pasando por el riesgo. Entonces tenemos estas propuestas conceptuales, tenemos tecnología que existe en el mercado y tenemos que llegar a un caso de éxito. Y esto pasa por pruebas de concepto, a medida que vamos viendo estos TRL, que es el nivel de madurez de la tecnología, hasta llegar al caso de éxito. Y estos son los clientes que generalmente nos piden los 12 meses. Entonces, generalmente tratamos de tener las pruebas de concepto al mes 6, mes 9, pruebas de industriales, con la demostración y piloto, y rápido, un mes después de otro. Entonces, nos da mucho tiempo para llegar a ese caso. Entonces, hoy día nuestro enfoque es ir reduciendo el tiempo lo más posible para poder mostrar. O sea, los proyectos simplemente no se toman. Es una condición. Y el otro desafío que tenemos es las expectativas de autonomía. O sea, tenemos acá, el SAE tiene una escala de 0 a 5 de qué tanto autónomo es el proceso. A veces el cliente piensa, cuando hay una solución robótica, que vamos a llegar a el caso 0 o 5, o sea, es persona o es máquina, y hay un degradé ahí, una distribución continua en cómo llegamos hasta completamente autónomo. No tenemos control de procesos, que es como la instrumentación tradicional. Empezamos con ayuda en la operación asistida, cuando ya el equipo, el vehículo, por ejemplo, ya puede controlar su velocidad en forma autónoma o hacer una actividad en forma autónoma.
o asistir a la persona que está trabajando, entonces la persona tiene que tomar menos decisiones. La teleoperación inteligente, donde la persona está operando, pero solamente da indicaciones y el robot opera por su cuenta, pero la persona siempre está dando las indicaciones. La automatización condicional, cuando ya el robot está trabajando de forma sola, pero con tareas muy puntuales, muy específicas, pasamos para la teleoperación opcional, donde ya el robot puede trabajar por sí solo, pero ocasionalmente tiene un problema y avisa que le quedó grande el problema y necesita ayuda desde la central, pero que es un caso ya menor y finalmente el completamente autónomo. Nosotros hoy día estamos trabajando más o menos en nivel 3, la automatización condicional, obviamente con miras a llegar más allá. Yo creo que la minería por un buen tiempo no vamos a llegar más allá de 4 porque el ambiente es tan cambiante y tan hostil. Entonces, esta es la visión de los riesgos. O sea, tenemos costo y plazo, que hay que minimizar, los alcances que hay que definir bien con los clientes, trabajar en estos ambientes no estructurados, se puede hacer pruebas industriales en poco tiempo y depender de plataformas de terceros. Esto es en la parte robótica, en la instrumentación, en los canales de telecomunicación, de cómo llegamos a los datos, desarrolladores de algoritmos por otras organizaciones, expertos que evalúan los datos. Entonces, esta comunidad, este ecosistema, es lo que permite llegar a minimizar el riesgo para estar en terreno con una propuesta de valor en 12 meses. ¿Y cómo avanzamos en esa dirección? Bueno, aquí tenemos uno de los desarrollos que hemos hecho con ingeniería en construcción. Partimos con un robot que era capaz de torquear a los pernos de una estructura. Después se probó en una minera, donde ahí la flechita está arriba, haciendo este trabajo, y esto también se adaptó a una plataforma, un manlift. Entonces, la idea es cómo vamos generando no solamente un producto, sino desarrollar portafolios como integradores. Entonces, porque si tenemos un producto, tenemos algo muy específico. El portafolio nos permite generar una solución para múltiples mercados, múltiples situaciones, que pueden ser levemente distintas. Entonces acá, por ejemplo, en el caso del manlift, estamos usando un manlift que creo que era de 8 metros de altura, hay unos de 30, 40, 50 metros de altura. Entonces podemos adaptar la tecnología y generar un portafolio de soluciones. En este caso estamos usando una herramienta específica para torquear, pero podemos cambiar esa herramienta y ser mucho más. Entonces, ahí voy a hablar un poquito más de cómo llegamos ahí a eso. Entonces, esto es posible por nuevos modelos de negocio. Primero con desarrollo. Entonces, se hizo con ingeniería de construcción, con su know-how de la industria y su entendimiento de qué era importante y qué eran los puntos donde había que atacar. Usamos estándares abiertos. Aquí, por ejemplo, en el caso de herramientas, hay herramientas que se pueden teleoperar. Y lo importante de esas herramientas es que, como son estándares abiertos, hay muchas empresas de fabricación de herramientas que usan el mismo estándar de comunicación con varios tipos de herramientas. Entonces, cuando yo conozco ese estándar, yo ya no estoy trabajando solamente con una llave, yo estoy trabajando con todo el universo de herramientas que usan ese estándar. Entonces, rápidamente puedo adaptar mi brazo a distintas tareas. Los brazos trabajan también con estándares abiertos, en este caso, ciertas herramientas que me permiten cambiar de brazo. Entonces tengo un brazo y desarrollo algo con un brazo, pero ese brazo a lo mejor no tiene la capacidad del peso, a lo mejor no tiene el alcance, a lo mejor no tiene alguna característica, a lo mejor resistencia al entorno que necesito, y puedo cambiarme de marca, porque la estándar que estoy usando de control es abierto, es transparente y por lo tanto me permite ir adaptando e ir avanzando rápidamente para llegar al negocio. Off the shelf, comprar cosas que ya están en el mercado es sumamente importante y ya existe mucho, y la idea es cómo hacemos vigilancia tecnológica para poder ir tomando distintos componentes rápidamente y llegar a la solución. Después viene el ecosistema de integradores. Como tenemos estándares abiertos, pero muchos integradores haciendo partes para resolver problemas específicos. Yo puedo tomar esas soluciones, integrarlas rápidamente, puedo hablar con ellos, puedo desarrollar en conjunto, y puedo hacer cosas como as a service, de nuevo, como mis proveedores. En caso, por ejemplo, procesamiento. Yo aquí tengo imágenes y arrendamos capacidad de procesamiento a alguien que tenía grandes computadores que ya tenían todos los algoritmos instalados. Pasamos las imágenes, se analizan allá y generamos una red neuronal para que el sistema pueda operar en forma autónoma. Entonces, todo esto ya existe. Entonces, es cosa de juntar las piezas y llegar rápido a la cancha a jugar. Este es lo que comentaba antes, la integración.
Estamos, Andrés, disculpa, bastante corridos en el tiempo, a ver si podemos abordar alguna de estas cosas después de la conversación, para ir Ya. cerrando. Perfecto. Ya, cierro entonces con, si más ya, sigamos la conversación. No, pero si querías cerrar con algo, tampoco tiene que ser tan adulta. O alguna cosa que haya quedado pendiente, o la podemos conversar después. Yo creo que solamente cierro con que, repitiendo lo que decía Fernando, eso trata de integración de muchas cosas que existen, colaboración y apertura. ¿Ya? La idea de que uno es trata de tener todo el mercado para uno y uno hace todo, no tiene sentido en este panorama donde tenemos que llegar en 12 meses. Muy alineado con lo que han dicho los otros expositores, sí. Vamos a profundizar después. Por ahora, para concluir con la ronda de las exposiciones, queremos invitar y dejarlos con el señor José Ramón Abate. Él es gerente corporativo de proyectos de tecnología y automatización de Codelco, ingeniero civil industrial químico de la Universidad Católica, tiene también un máster en ingeniería en la misma universidad, un MBA, versión industria minera, de la Universidad de Chile. Más de 15 años de experiencia en la industria minera. En los últimos 5 años, su foco ha estado en proyectos del ámbito tecnológico y de automatización. Se incorporó a Codelco justamente en 2019, liderando un estudio de proyectos de tecnología y automatización, la ejecución y puesta en marcha de proyectos de tecnología, automatización aplicada a procesos productivos con foco en mina, rajo, subte, además de plantas concentradas, hidro y fundación y refinería. Dejo con ustedes a José Ramón Abate para que nos cuente los detalles, cómo avanza la compañía justamente en estas labores de automatización en los procesos productivos. José Ramón, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Bárbara, ¿me escuchan bien? Lo escuchamos perfecto. Excelente. Primero que nada, darle las gracias por la invitación y también un agrado estar representando a nuestra corporación que finalmente nos pertenece a todos los chilenos. Así que un agrado estar con ustedes. Primero que nada, comentarles que Codelco está desde hace ya tres años, un poquito más, una fuerte transformación principalmente cultural, pero eso también gatilla una transformación digital potente que estamos llevando a cabo de manera transversal en toda la corporación, en todas las divisiones y en el corporativo Casa Matriz, ¿ya? Así que eso es como contexto. Y es importante tenerlo claro, dado que se relaciona con muchos de los comentarios que han generado los colegas respecto a que finalmente la tecnología aplicada, principalmente lo que voy a conversar yo, más que innovación, fundamental es cómo nos transformamos y cómo hacemos, le abrimos las puertas a las nuevas tecnologías que nos permitan ser más productivos, pero a la vez, en el caso de la minería, más seguros, ¿ya? Finalmente lo que nosotros estamos buscando siempre es que nuestros colegas, sean colaboradores, contratistas, pueden llegar a sus casas sanos y salvos al final del turno, ¿ya? Eso es súper importante. Vamos a la siguiente slide, donde podemos revisar los temas que vamos a conversar. Nos está moviendo. Ahí sí, perfecto. Bueno, primero, ¿quiénes somos como Codelco? Para que toda la audiencia conozca dónde estamos desplegados con todas nuestras operaciones en el centro sur. Que estamos en el norte, centro y sur, disculpen. Y luego, ¿qué estamos haciendo como tecnología de automatización en procesos mina y planta? Luego vamos a estar revisando algunos desafíos principales de autonomía, que es lo que se nos viene y lo que estamos ejecutando hoy, para finalmente mostrar una mirada de la transformación de la minería, considerando tanto la tecnología aplicada como algunos componentes de innovación. En el siguiente slide podemos revisar el modo gráfico donde estamos desplegados con nuestro centro corporativo en Huérfano, pero también tenemos alrededor de 7 operaciones, algunas coligadas donde somos accionistas, pero principalmente tenemos un abanico de minas con diferentes desafíos, tanto culturales como también tecnológicos, con diferentes grados de madurez, lo cual significa también enfrentar de diferente manera el desafío de implementar tecnología al servicio de nuestras operaciones, ¿ya? Tenemos las 2 minas más grandes subterráneas del mundo, tenemos uno de los rajos más grandes en operación, que es el de Radomiro Tomic, aparte obviamente el de Chuquicamata, que hoy día ya está bajando en cuanto a su operación, y tenemos por ejemplo un Salvador que se está transformando completamente, pasando de una mina de subterránea a mina rajo. Así que tenemos una diversidad de desafíos importantes, tanto operativos como tecnológicos.
En los siguientes 2 slides mostramos rápidamente el nivel de producción que teníamos. Este slide está desde el año 2020, 2021, pero principalmente, como me imagino la audiencia conoce, en el año 2021 Codelco aportó con 7.3 billones de dólares de excedente a Chile, y con una producción general de 1.5, 1.6 millones de toneladas, siendo el principal productor de cobre del mundo. Así que lo importante de eso es reforzar dónde estamos parados como corporación, como país, con el desafío que tenemos hacia el futuro, incorporando las nuevas tecnologías y transformándonos en esa línea, ¿ya? Ya entrando en materia directa, con lo que significa automatización y tecnología aplicada a los procesos, voy a mostrar primero el mapa del despliegue de proyectos que tenemos en el siguiente slide. El despliegue que tenemos de proyectos de tecnología y automatización en las diferentes minas, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Como lo comentaba antes, tenemos diferentes desafíos tecnológicos, grados de madurez tecnológico. Hay algunas minas relativamente nuevas que nacen con una mirada de automatización o de full autonomía, como por ejemplo puede ser Ministro Vale, con sistemas de control avanzado en las plantas, y también una minería y un bajo bien productivo, y donde es un poquito más asequible generar cambios. A diferencia, por ejemplo, de un Chuquicamata, donde hay plantas como la Acero, una de las 3 plantas que tenemos concentradas ahí, donde es bastante más antiguo y por lo tanto requiere un nivel tecnológico base mínimo para seguir trabajando hacia el futuro. Parte core de todo esto y toda la implementación tecnológica tiene elementos fundacionales. Ya nosotros lo llamamos tecnología fundacional aplicada, y dentro de esas componentes, nuestro colega que nos exponía de Cisco nos hablaba de ciberseguridad, y efectivamente nosotros estamos trabajando de manera muy intensa en lo que es ciberseguridad, en los bloques de ciberseguridad, tanto en el Distrito Norte como en el Distrito Sur, para asegurar que sobre todo la componente OT, operacional, Operational Technology, sea sustentable y continua en el tiempo. La mina trabaja 24/7, ¿ya? Estos son los desafíos a alto nivel de lo que es el alcance de proyectos mina. En el siguiente slide hay un portafolio bastante nutrido. La idea no es repasarlo aquí, pero aquí uno puede evidenciar tanto en minería bajo como en minería subterránea desafíos importantes, así como en plataformas transversales tecnológicas. Algo que mencionar en rasgo, que lo vamos a profundizar un poquito más adelante: estamos desplegando alrededor de 10 perforadoras autónomas o telecomandadas, dependiendo del tipo, autónomas, eléctrica y diésel en la perforadora de producción. Y lo que es telecomando, como también comentaba por ahí nuestro colega Andrés Alvarado de SK, en perforadora de precorte, ¿ya? Tanto en Ramiro Tomic como Gabriela Mistral, y el próximo año en Andino. Por otro lado, también en Rasgo estamos desplegando 2 pilotos. Bueno, como saben, tenemos la primera minera full autónoma a nivel cobre, a nivel mundial, donde Komatsu aprendió también con nosotros en Gabriela Mistral, alrededor de una flota de 20, 25 camiones. Y hoy día estamos ya estamos ejecutándolo y desplegando la autonomía de dos pilotos industriales, tanto en MH como en RT, con los 2 principales proveedores de equipos mineros en Rasgo, vale decir Komatsu en RT y Caterpillar con Finning en Ministro. ¿Qué significa eso? Si bien es cierto, en cada uno de los pits estamos desplegando 4 camiones autónomos, en RT con cargador frontal y en MH con pala, se deben automatizar o generar un ambiente autónomo de alrededor de 3 equipos, ¿ya? Entre camionetas, equipos auxiliares, aguateros, entre otros. Por lo tanto, es un ecosistema importante y en niveles de producción. Por el lado subterráneo tenemos desafíos que quizás ninguna mina en el mundo tiene, o quizás un par más, como puede ser Grasberg, pero son cosas importantísimas donde sí se mezcla tecnología aplicada con innovación, cosas donde hay desafíos que todavía no se han resuelto y hay que empezar a identificar en conjunto con los proveedores nuevas formas en cómo enfrentar estas problemáticas, ¿ya?
En este caso tenemos el despliegue de los LHD, que son las palas subterráneas autónomas, semiautónomas en estricto rigor, dado que la carga del mineral se hace de manera manual o telecomandada, y el traslado del material se hace de manera autónoma. Y también se mezcla de manera interesante con lo que estamos incluyendo desde el año pasado, con camiones subterráneos autónomos, 100% autónomos, lo cual es potente porque vamos a poder lograr, por ejemplo, en el Teniente, donde ya tenemos tres camiones autónomos desplegados, vamos a poder lograr a fines de este año, principio del próximo, el primer trimestre del próximo, poder tener la primera mina, entiendo a nivel mundial, donde tanto el acarreo como el transporte intermedio, que sería el LHD semiautónomo, con el camión autónomo subterráneo, completamente autónomo. O sea, básicamente un ecosistema subterráneo completamente autónomo, lo cual es un hito bastante importante y nos pone de manera importante en el radar mundial. Es un desafío importante, lo estamos desarrollando y ejecutando hoy en día para hacerlo realidad de aquí a algunos meses más, ¿ya? Bueno, y tenemos el desafío de Chuqui subterráneo, donde tenemos un volumen importante de LHD que vienen entrando y también vienen con tecnología de semiautonomía, ¿ya? Y bueno, plataformas y sistemas transversales que soportan, obviamente, la tecnología en subterránea, sistemas de control de producción, sistemas de signos vitales, entre otros. En el siguiente slide vemos el desafío que tenemos ahora en planta, ¿ya? Plantas concentradoras, planta hidro y también fundición y refinería. En este caso, bueno, en el despliegue en toda la corporación, obviamente también aquí influye muchísimo el grado de madurez de la operación en cuanto a tecnología, y por lo tanto los desafíos son diferentes. Lo voy a comentar un poquito más adelante, pero el año pasado, por ejemplo, algo que pudiera sonar medio básico, pero hicimos el upgrade del sistema de control de la planta de molibdeno de Chuquicamata, una planta del año 80, que tenía completamente obsoleto su sistema, lo dejamos con un sistema de control top de línea, o sea, última versión, lo cual genera una posibilidad de mejoras en productividad y en seguridad futuro, pudiendo incorporar ahora y no antes sistemas de control avanzado, mejorando las productividades de la planta, ¿ya? Siguiente slide, el mismo ejemplo, un detalle específico de lo que significa el portafolio de proyectos con mirada a futuro de Codelco, en concentradora, en hidro, en fundición y refinería, y lo que es sistema historiador de datos, que es el PI System que tenemos nosotros desplegado en toda la corporación. Aquí, en algunas componentes, por ejemplo, en hidro, se incorporan algunos telecomandos. Interesante también mencionar que en Radomiro Tomic ya tenemos desplegado el telecomando, que trabajamos también con algunos colegas de Godelius, en el puente apilador, y también estamos hoy día trabajando y poniendo en marcha el SPRADE, el esparcidor de ripio, ¿ya? Entrando con la ingeniería básica durante este año para implementar el próximo año la rotopala. O sea, tendríamos los tres equipos principales de planta, de lo que es el área de exiliación y ripio, telecomandados. ¿Qué significa eso? Aparte del tema tecnológico, que es muy interesante, es mejora en calidad de vida de las personas. Las personas ya no tienen que estar expuestas a diferentes componentes de salud y también en las condiciones de ruido, sino también pueden estar desplegadas en un ambiente mucho más grato de trabajo en la oficina, y además interactuando entre ellos, no aislados. Así que es un hito importantísimo, y eso también ayuda en la gestión del cambio, de la implementación de esta tecnología. Cuando la persona, el operador o operadora, entiende por qué le sirve la tecnología y sabe el impacto que tiene en su día a día y en su vida, la implementación de la tecnología es sustentable y queda a fuego, ¿ya? Siguiente slide. Entramos en detalle con algunos proyectos, ya los mencioné algunos de ellos. Esto es lo que es perforación autónoma. A fines de este año vamos a estar ya desplegando alrededor de 3 a 4 perforadoras autónomas y telecomandadas, tanto en ORT como en Gavi, ya para el próximo año tener el despliegue de las 10 que estaban planificadas, ¿ya? La tecnología de automatización de perforadora es bastante
no sé si ya decirlo antigua, pero sí tiene su tiempo. El caso de negocio es muy interesante, hay mucho mayor control, mayor eficiencia, pero además también reduce la exposición de las personas. Estamos proyectando a seguir incorporando mayor automatización de manera intensiva, tanto en mina como en planta, en los siguientes años. ¿Ya? Siguiente slide muestra el avance del proyecto de camiones autónomos. No sé si lo podemos pasar. Donde está el despliegue tanto en Radomiro Tomic, como mencionaba con Komatsu, como en Ministro Ales con Caterpillar, el despliegue de los camiones autónomos. Bueno, nuestro presidente del directorio y nuestro presidente ejecutivo estuvieron visitando a estos dos pilotos la semana pasada, quedaron muy contentos además por los buenos avances, así que esto finalmente nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los chilenos, porque esto es un logro de todos nosotros, así que es súper importante. Y bueno, esto es el puntapié inicial para la segunda ola ya de la automatización en lo que es mina. Proyectamos, por ejemplo, que Salvador, en Mina Bajo, pudiera incorporar en los siguientes años alguna componente de automatización en sus camiones. Siguiente slide muestra de manera gráfica, ahí no sé si nuestro colega de facilitación de la presentación puede hacer clic en los videos, porque son dos videitos, lo puede hacer ahí, clic abajo. Muestra cómo los camiones autónomos, quedó dado vuelta, no importa, pero cómo los camiones autónomos se están operando hoy en día, y el video de la derecha son esos mismos camiones autónomos, si los puede apretar por favor, que están siendo monitoreados, porque son autónomos, por un operador, 3 camiones desde Rancagua. Esto es el teniente, ¿ya? Entonces la mina obviamente está en la cordillera, y el operador en la oficina en Rancagua, pudiendo ir a almorzar a su casa, puede estar trabajando y monitoreando 3 camiones autónomos de manera remota, ¿ya? Y obviamente, si se requiere algún nivel de intervención, él puede aplicar esa intervención. Siguiente slide, el desafío que tenemos en Chuquicamata. Hoy en Chuquicamata operan 4 LHD semiautónomos, algunos están en modo manual y otros en semiautonomía, y los macro bloques de los próximos años que vienen para el desarrollo de la mina vienen con tecnología de integración de semiautonomía para los LHD, un volumen bastante importante, alrededor de 27 LHD se han incorporado en los siguientes 3 años. Pero interesante también aún es que acá, en el ejemplo de Chuquicamata, incorporamos tecnología de automatización agnóstica. No dependemos del propietario, sino que le incorporamos ya sea a una marca de LHD o a otra marca, la misma tecnología, y podemos generar un ecosistema autónomo o semiautónomo con diferentes marcas de equipo. Eso es interesante también, dependiendo también de la estrategia minera y de la explotación que tengamos. Eso es como mina, principalmente, y el brief que damos de planta. En el siguiente slide, el ejemplo que les mencionaba del upgrade del sistema de control que hicimos en Chuquicamata. Ya les comenté los beneficios que esto tiene, aparte del beneficio para los operadores, que hoy en día ya no operan de manera tan manual como era antes, desde el año pasado, sino que ahora ya hay un control muchísimo más avanzado. Siguiente slide muestra el ejemplo de los telecomandos que les mencionaba anteriormente. En el Radomiro Tomic, ahí tenemos los dos telecomandos. El de la izquierda de la foto es el del apilador, y el de la derecha el del spreader, que es el que finalmente esparce el ripio de las pilas agotadas, y ambos están en la misma sala, o sea, contiguos, por lo tanto también hay un nivel de integración entre ellos. Siguiente slide muestra el proyecto de la incorporación de sistemas de control avanzado, los APC, Advanced Process Control, y eso se requiere como mínimo tener la última versión de los sistemas de control DCS. ¿Qué significa esto? De una manera bien resumida y para que la gente lo entienda. Incorporar sistemas de control avanzado significa que son sistemas, una capa superior del sistema estándar, que permite incorporar y manejar al mismo tiempo múltiples variables, y además uno le puede incorporar a estos sistemas de control que son unitarios, sistema de control avanzado, una capa superior que es el optimizer. O sea, es una capa, un cerebro que finalmente está optimizando y sacando el máximo provecho de las diferentes operaciones unitarias, cada una con su sistema de control avanzado.
Esto finalmente permite incorporar, por ejemplo, recomendaciones del análisis de analítica avanzada. Nosotros tenemos una gerencia que la hemos desarrollado hace ya 3 años, con más de 40 profesionales Codelco, dedicada 100% a lo que es analítica avanzada y digital, con el fin de incorporar este mecanismo y esta forma de mirar los procesos a estos sistemas de control también. Generamos esa integración entre sistemas de control avanzado y la analítica avanzada. Siguiente slide, algo similar en el caso de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, por ejemplo, el año pasado no tenía ningún sistema de control avanzado y hoy tiene en todo su planta Chancao, en las 3 líneas, sistema de control avanzado con un optimizer. Ahí son las gráficas clásicas de lo que es mejoramiento continuo, la parte de arriba, descontrol, después se controla el proceso y después se aumenta el rendimiento de cada uno de ellos. Siguiente slide, mismo ejemplo, en Radomiro Tomic ejecutamos este mismo proyecto de sistema de control en Chancao secundario y terciario, con varias líneas, un desafío importantísimo también, tuvimos que hacer una gestión de cambio importante, donde la operación se empodera del proyecto y se hace dueño del proyecto para finalmente desplegarlo en terreno. Y este mismo proyecto que se ejecutó el 2020 se llevó como réplica a Gabriela Mistral, que era el slide anterior, el año 2021. Por lo tanto, vamos compartiendo mejores prácticas desde el punto de vista tecnológico y de implementación de sistemas entre operaciones también, entre nuestras divisiones, ¿ya? Eso como resumen de los desafíos y proyectos que estamos ejecutando en Codelco. Y los siguientes 2 slides son súper importantes y yo creo que es la primera vez que los comento en alguna charla, y que es básicamente cómo la tecnología se incorpora en los proyectos estructurales de la corporación. Es muy complejo cuando un proyecto avanza, sale la licitación, pero estamos hablando de proyectos estructurales, por ejemplo, nuevo nivel mina, un Chuqui subterráneo, un nuevo Salvador o Rasgo Inca, proyectos de millones o de miles de millones de dólares estructurales importantes que van a permitir a Codelco mantener la producción en el futuro. Estos son los proyectos de los cuales el directorio y nuestros ejecutivos están también preocupados de que salgan en tiempo y forma. Estos proyectos deben nacer en su concepción, en su ingeniería, ojalá de perfil básica o conceptual básica, con la tecnología y con el estándar que se requiere desde el punto de vista de ciberseguridad, desde el punto de vista arquitectura, desde el punto de vista de continuidad operacional, con el fin de que cuando uno vaya a comprar el mercado, a buscar al partner tecnológico o de la infraestructura, esa infraestructura nazca alineada a los estándares tecnológicos que hoy estamos exigiendo, y no tener que modificar las problemáticas en el futuro. Eso es uno de los desafíos importantes que tenemos hoy en día. Disculpe que interrumpa también, pero también estamos pasados en el tiempo para poder pasar en la conversación. El último slide es el siguiente, y con eso cierro, que resume un poco la visión completa que estamos mirando. Aquí ustedes pueden ver variados elementos de los que ya hemos comentado en la presentación. Una mina con un futuro autónomo o automatizado, obviamente con las personas en el core del negocio, porque finalmente puede existir la tecnología y la automatización, pero si las personas no están al nivel, con los niveles de inducciones, de preparación, de mirada estratégica, la tecnología no le vamos a poder sacar el provecho que estamos esperando. Fundamental es la incorporación de los equipos de liderazgo, de los operadores y operadoras, para que esta componente se desarrolle y se despliegue con bastante intensidad, porque la minería del futuro va a ser tecnologizada y automatizada, querámoslo o no. Así que eso es un desafío importante y en eso estamos comprometidos como Codelco. Eso podríamos cerrar con ese slide, Bárbara. Muchas gracias, José Ramón. Vamos a estar profundizando también, tal como dicen, estos cambios que no solo tienen que ver con la productividad, con el trabajo de la compañía, sino que también mejorando la calidad de vida de los trabajadores y haciéndola además más segura, que es lo más importante en esta actividad. Muchas gracias a todos, muy interesante lo que nos han expuesto. Vamos a tratar de profundizar en alguno de esos temas en los próximos minutos y les quiero invitar a unirse a nuestro panel de conversación, a todos quienes expusieron hace algún momento. Y me gustaría comenzar con Fernando a propósito de lo que él nos decía inicialmente. Una de las principales barreras es incorporar cambios. Probablemente cuando se ha hecho un trabajo exitoso, la tendencia es a seguir haciendo lo mismo, pese a que los resultados ya no van a ser iguales a los que tuvimos antes porque el contexto cambió. ¿Cómo ustedes desde la academia están haciendo esos cambios
por un lado para convencer, para preparar a la gente, a los nuevos estudiantes, a los nuevos trabajadores, pero también a los que ya están en el mundo laboral para poder ir adaptándose a todos estos cambios que hay que hacer? Muchas gracias, Bárbara, y bueno, felicitar todas las ponencias. Creo que es muy interesante todo lo que están haciendo y ayuda muchísimo a conocer la especificidad, digamos, del trabajo en cada una de las dimensiones. Creo que hay muchos aprendizajes relevantes en lo que se dijo. Ahora, yo no te pregunta, quizás responder en distintas capas. Por un lado, recordar que en los procesos de innovación o implantación de nuevas tecnologías hay mucho de toma de decisiones de la alta jerarquía organizacional. Luego, formar también a los líderes en estos nuevos mindsets es algo necesario. Y nuestra experiencia es que se tienen que formar a los capos de mando medio y de alto nivel para que conozcan mejor de las potencialidades de las nuevas tecnologías y de la transformación digital. Me parece que eso es muy relevante por cuanto esto requiere muchas decisiones que en algún momento son top-down. Y eso creo que es muy importante y nosotros tenemos una serie de programas orientados a formación de líderes en esta dimensión, en modalidades desde mediodía, digamos, hasta más profunda según lo que así se estime. Por otro lado, creo que es relevante la lógica de colaboración, de que muchas veces facilitar desde un externo estos procesos, sobre todo en momentos de ideación y de divergencia en términos de abrir ideas y después de facilitar la convergencia, es súper relevante. Y nuestra experiencia es que cuando hemos organizado workshops temáticos en ciertas lógicas puntuales, ayuda muchísimo para juntar un conjunto de técnicos e incluso de distintas organizaciones para enfrentar desafíos comunes. Ahora, tú mencionaste el pregrado, para nosotros es muy relevante que desde la temprana formación universitaria esto esté como parte de la mirada de los futuros profesionales. Y por tanto, en ello tenemos varios programas de innovación muy profundos que integran distintas disciplinas y donde los estudiantes pueden pasar, no sé, la mitad de un año completo trabajando en proyectos concretos de innovación aplicado con alguna industria y que eso tiene el valor, digamos, de agregar esa mirada fresca a la industria en esos desafíos y por otro lado de formar tempranamente a los jóvenes en metodologías de innovación que son muy eficaces posteriormente y que egresen con esa experiencia que facilita que se incorpore más rápidamente en el mundo profesional. También destacar que tenemos una serie de otros programas en la lógica de incubación de emprendimiento, en la lógica de aceleradora, precisamente para acelerar que soluciones que a veces vengan de estudiantes de pregrado o vengan de emprendedores en distintas dimensiones, puedan encontrar en la universidad acompañamiento, mentoría, financiamiento, espacio físico, equipamiento tecnológico para avanzar. Y todo esto yo diría en un contexto de, uno, de impulsar la innovación abierta, que creo que es bien relevante, y también de acompañar a veces en los procesos de innovación tecnológica, de analítica de datos, con apoyo y transferencia en la lógica de innovación y desarrollo, o investigación y desarrollo en la lógica de I+D, en conjunto con equipos técnicos de alto nivel, donde nosotros buscamos generar investigación que genere impacto en el corto plazo y eso también en una mirada de colaboración, como se mencionó, nos parece que es súper relevante. Muchas gracias. Ghassan mencionó en su presentación que, bueno, todo tipo de organizaciones van a tener en algún momento o fueron atacadas o van a ser atacadas y que el mayor porcentaje de fallas corresponden por fallas internas. Por supuesto, hay que considerar el factor humano siempre va a ser vulnerable. ¿Cómo ustedes combinan, cómo se puede hacer para identificar, por un lado, cómo capacitar, cómo mejorar las habilidades de los trabajadores y al mismo tiempo complementarlo con herramientas tecnológicas para poder tratar de cerrar al máximo la vulnerabilidad? Perfecto, Bárbara. Gracias por la pregunta. La verdad, realmente la mayor parte de las amenazas acaba ocurriendo por una falla, una pérdida de un dato importante, y esto es una realidad ya hace muchos años, ¿no? Entonces, cuando yo comento en relación a ser atacadas las empresas, eso es real, ¿no? Nosotros hace muchos años dejamos de pensar que ciberseguridad tiene la capacidad de proteger o de defender contra todos los ataques. Eso no va a pasar. El fato de aceptar que esto va a pasar te da una otra chance de que prepararse mejor. Y justo ahí la parte de las personas es fundamental. Porque por un lado, en todos y seguramente la gran mayoría no son ingenieros de ciberseguridad. Nosotros como usuarios no conocemos todo, pero somos obligados por muchos años a conocer todo. VPN, como
Todos conocen VPN después de la pandemia, pero VPN, Virtual Private Network, es un término súper técnico y es básicamente extender un acceso interno de la compañía hasta tu casa. Poner una dirección IP de la corporación en la casa que están tus hijos, tu familia, tus vecinos, tus guests. Eso genera una potencial falla de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que generar un ambiente al usuario que sea simple para que él trabaje de forma segura. No es solamente educarlo. Entonces, hoy en día, VPN puede ser una falla de seguridad. Entonces, o que nosotros logramos hacer? Sacamos el VPN y ya que el usuario trabaja de distintas partes, incluso en la minera, ele acessa a aplicação diretamente e se autentica na aplicação ao revés de regressar a centros de dados, não? E isto ajuda muito, a simplificar a forma como o usuário trabalha. Ele trabalha de forma natural. Agora, há que educá-lo nos conceitos de ciberseguridade. Te dou um exemplo de Cisco. Em Cisco, periodicamente, nós recebemos phishings generados por nosso equipo de CISOs. O último que recebi eu, que todos nós recebimos, era de vacaciones, ¿sabía? Mira, usted tiene vacaciones listas para ser tomadas en 15, 20 días. Clique acá para seguir el proceso de request. Mira, seguro que todos quieren vacaciones y que tengo que confesar que me quedé tentado a clicar. Pero si usted mira la formación del correo, la forma como fue enviado, no tiene cara de Cisco. Y ahí yo fui educado a perceber esas distinciones y no lo cliqué. La gente que lo clica, que lo acepta, recibe una instrucción de por qué esto es un phishing. Entonces, ese nivel de proceso de traer al usuario para tu lado, al revés de aterrorizar al usuario, es el futuro de ciberseguridad. Principalmente en minera, donde tenemos equipos que están en conflicto todo el tiempo, ¿no? Conocemos ahí Codelco y todo más. El equipo de OT con el equipo de IT nunca son amigos, ¿no? Siempre están en una pelea muy clara de discusión, ¿no? Pero en el buen sentido. Pero la verdad es que hay una disputa de o qué hacer de cada lado. Y en este caso, la mejor forma, en mi opinión, es educarle el concepto básico, que es de segmentar la red y de visibilidad total de la red. Con eso, los dos lados conocen muy bien y pueden compartir y colaborar muy bien. Ahí me voy. Esa es la respuesta de mi lado. Muchas gracias, Ghassan. Andrés, una de las cosas bien llamativas cuando pones las dificultades, por supuesto que el factor humano siempre es de las cosas más relevantes, pero una de las misiones más importantes aquí es resolver, como decía, problemas extraños que probablemente son muy raros, son únicos. Si juntamos eso al mismo tiempo con los peros que usted nos mencionaba, las dificultades, ya sean los altos costos o que sea de bajo costo, que ya esté probado, que esto haya resultado antes, que se pueda hacer rápido. Bueno, ¿cómo conjugamos estas dos cosas? Una dificultad, un problema extraño, quizá inédito, pero al mismo tiempo el querer que ya esté todo probado. Bueno, depende aquí, yo creo, mucho del capital humano, la gente que está trabajando en esto, que sean personas con un optimismo maduro, o sea, que sean capaces de mantenerse ante la hoja en blanco con una alegría y un optimismo de que van a avanzar. Y eso es producto de haberse equivocado muchas veces y acostumbrarse a equivocarse. Un clima organizacional que permita el fracaso, que permita el tener problemas, que permita el diálogo. Tiene que ver con gente con un background bien amplio, o sea que yo he aprendido mucho de gente que ha venido del área automotriz y cómo ver los problemas, cómo analizarlos, y tiene que ver también con la vocación. Creo que hay un tema de cariño cuando uno trabaja en innovación, de cómo uno va avanzando. Entonces creo que uno balancea este riesgo de llegar rápido, de llegar a bajo costo, con tecnología aprobada, teniendo un conjunto de personas que traigan ideas a la mesa rápido, que les guste leer revistas técnicas, que lean papers. Yo me acuerdo cuando era adolescente leí un paper, un documento ahí que hablaban sobre el ascensor al espacio, de cómo hacer un ascensor para llegar al espacio para no tener cohetes, y me acordaba cómo terminaba este paper, entonces este artículo. Entonces hablaba toda la parte física y al final decía, bueno, y el resto es solo ingeniería. Yo creo que ese capital humano que parte viendo el problema, entiende lo que está detrás, entiende el valor, y después sabe que ya tuvimos la discusión y el resto es solo ingeniería, y ahí para adelante.
Bueno, a propósito de lo que nos han respondido los tres, José Ramón, mirando ya desde la empresa, cuando se mira que hay problemas, cuando se busca una solución, cuando se busca implementar también, cuando se ha capacitado al personal, se ha hecho todo lo que hemos hablado. Bueno, ustedes tienen esta dificultad adicional de que tienen minas que son muy antiguas y otras que son nuevas. Las nuevas ya nacieron probablemente con un código distinto. ¿Cómo lo hacen? Porque hay la misma resistencia de los trabajadores, las dificultades propias de llevar adelante esos procesos y que resulten bien. Sí, es un desafío constante en nosotros. De hecho, uno de los principales focos que hemos tenido ha sido ese, el de poder asegurar, dar foco a las soluciones y no tener tecnología como por tener tecnología, como chiche tecnológico, sino que tratar de evitar eso y dar foco. Y el foco va en la agregación de valor, valor en el sentido de, primero, la seguridad, segundo, calidad de vida y salud, y finalmente lo que es la productividad. Si uno puede combinar y explicar e involucrar a las operaciones y finalmente al operador, al jefe de turno, al superintendente, gerente general, desde el punto de vista de la tecnología y del valor que eso incorpora a su proceso, yo creo que tenemos un buen pedazo del partido ganado, ¿ya? Pero eso, ¿cómo se hace? Se hace no imponiendo iniciativas, sino que capturando los dolores que los clientes, en este caso clientes internos nuestros, tienen, y poder darle una forma y una estructura y un caso de negocio interesante, ¿ya? Y que sea de real y efectivo valor. ¿Y por qué lo menciono? Porque finalmente ahí está la palanca crítica de cómo se mueven los cambios organizacionales. Cuando tenemos una organización empoderada, que tiene un mindset en el cual apunta a aceptar el cambio, a recibirlo, a acogerlo y a prepararse para el cambio en vez de resistirse, eso ocurre básicamente porque se hacen dueños del proceso, ¿ya? No es algo impuesto, no es algo que dice el presidente ejecutivo o el gerente general y se ejecuta. Se requieren esos sponsors, pero finalmente nace desde abajo, ¿ya? Y ese es el acercamiento que se ha intentado ejecutar, y lo importante acá es que la iniciativa nace de la operación, ¿ya? No es que venga un grupo iluminado que diga, mire, ustedes necesitan aplicar autonomía o automatización en este lado. No, es, dado que hay un dolor, dado que hay una problemática, una oportunidad de mejora, y que la operación y el cliente lo ve así, y lo siente así, y ve una oportunidad de mejora aquí, se empodera, ve los beneficios y avanzamos en conjunto. Y nosotros finalmente somos, como Vicepresidencia de Tecnología y Automatización, somos un facilitador, no somos los dueños de la tecnología, somos un facilitador que permite desplegar los cambios en la organización. Pero finalmente el principal protagonista es la operación, es el operador, la operadora, es el mantenedor, mantenedora, y es en general el grupo operativo, así como también los funcionales. No nos olvidemos de que la minería, si bien es cierto, está el core en las operaciones, están los grupos de recursos humanos que también requieren ciertos niveles de automatización, los equipos de abastecimiento, donde ya hubo también una transformación importante en Codelco, en búsqueda de estas mejoras, el equipo de exploraciones. El equipo de exploraciones que finalmente ve el futuro y la sustentabilidad del negocio. Las nuevas minas, los nuevos yacimientos. Ellos también requieren tecnología y apoyo. Es ahí donde está, yo creo que el core de este desafío, que finalmente es ir balanceando los diferentes niveles de madurez que tenemos en una base que nos permita construir hacia adelante. Bueno, justamente en todos estos desafíos, mirando las dificultades, y a propósito también, Fernando, que usted decía inicialmente que innovar no necesariamente siempre es crear algo nuevo, uno también puede ir adaptando. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Qué herramienta les ha resultado mejor en esta combinación trabajo público-privado, alianza, academia, mineras? ¿Qué cosas les ha funcionado mejor llevando todo lo que hemos conversado en práctica? Bueno, buena pregunta, Bárbara. Y lo que nos ha funcionado mejor es en esta lógica de cultura de colaboración que se ha mencionado, cuando se trabaja con proyectos de mediano plazo. En ese sentido, es muy importante que los socios, por ejemplo, la universidad, nuestros institutos de investigación, etcétera, podamos ser un mismo equipo en conjunto con las necesidades de la industria. Y eso significa entender profundamente los dolores de la industria, y mientras más cerca estemos, mejor funciona. Permíteme tomar un ejemplo que nosotros internamente utilizamos. Si uno, por ejemplo, tiene los equipos académicos dedicando y trabajando parte de su tiempo al interior de la organización, y uno es parte del mismo equipo, llegando a un punto en el cual uno
trae a la universidad proyectos y personas de la empresa que estén trabajando en parte desde acá con nuestros equipos y nuestros equipos allá. Cuando uno llegue, por ejemplo, a un nivel en que no pueda distinguir si es que estás en la universidad o si estás en la empresa porque son verdaderamente socios estratégicos, esto se facilita profundamente. Y quizás destacar ahí un par de elementos, digamos. Nosotros hemos tratado desde el pregrado, por ejemplo, en nuestra carrera de Ingeniería Civil en Minería, de preparar a los jóvenes en esto. Y por tanto hemos dado mucho foco en la minería subterránea, en la automatización minera, en el manejo de la analítica de datos, para que nuestros estudiantes desde temprano vengan formados con eso. Y si uno eso lo lleva también a la dimensión de los investigadores, en que uno facilita en que la organización también haya incentivos para innovar, creo que es muy relevante. Si en nuestras culturas organizacionales, tanto universitarias como empresariales, no permitimos pensar fuera de la caja o penalizamos el error o el que se desvía del pensamiento convencional, bueno, la verdad que se inhibe muchísimo esto. Y al contrario, cuando las alianzas son profundas, esto se facilita y creo que acá una mirada de que no todos los resultados, y acá creo que los expositores lo han planteado muy bien, se alcanzan en 3, 6, 12 meses, ¿ya? Se facilita muchísimo un trabajo constructivo y colaborativo. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado hoy y todo lo que nos ha manifestado. Muy, muy interesante. Que le siga yendo bien en la academia. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente oportunidad. Muchas gracias, Gazam. Mirando también, otra de las cosas que llamaba la atención de lo que usted decía, los agresores, de alguna manera la contienda es desigual. Cuando las empresas están con presupuestos acotados, el personal también siempre en lo suyo, bueno, aparecen estos agresores que tienen mucho presupuesto, mucha creatividad y de alguna manera tienen mucha más fuerza para hacer de la suya. ¿Cómo les ha resultado a ustedes la minería? Claramente las recetas no son las mismas, cada uno tiene ataques o es susceptible a ser atacado de una forma particular. ¿Cómo le ha resultado a usted en Cisco abordar esto desde la minería para llegar a un nivel particular tan importante que les permita estar más seguro? Perfecto. Yo creo que podemos sí hacer una comparación, traer una comparación con Cisco y minería, porque desde el principio, Cisco, desde 20 años, nosotros definimos como estrategia corporativa trabajar de forma remota. En todo el mundo, Cisco no tiene data centers en cada país, tienen dos solamente en Estados Unidos, solo se conecta a través de él. Y con base en eso se definió un proceso de protección, de seguridad a este ambiente que en su momento tenía casi 80 productos de seguridad para ser manejados. Yo creo que esta es la sugerencia para los días de hoy, cuando tenemos baja de presupuesto, dificultad de acompañar toda la evolución. Simplificar, reducir, fue eso que Cisco hizo. A lo largo de esos años, reducimos la cantidad de equipos de seguridad que tenemos que manejar. Hay soluciones que son como plataforma, que se puede aprovechar mejor distintas áreas y reducir el número de vendors que tengo que manejar y administrar y ver, porque cada uno genera una visión de la realidad. Y minera, por ejemplo, hay soluciones que nos traen datos específicos de la perforación, específicos de la red legado. Y hay datos que son de red corporativa. Hay formas de consolidar todo eso de una forma más simple. Entonces, la respuesta directa sería simplificar la gestión. Hoy en día el mercado tradució esto como que llamamos nosotros de seguridad, porque nos encantan las siglas, XDR, ¿no? XDR es la capacidad de tener una inteligencia artificial, un equipo, una solución que tome provecho de todos los sensores que puedes y esos sensores toma provecho de forma agnóstica, no importa el vendor, ¿no? Esta máquina lee todo lo que puede, analiza o que ve como anormal para usted y te avisa del nivel de criticidad. Y yo digo esto porque lo que hace esos sistemas actuales, ellos aprenden con tu performance, con tu tráfico. Entonces, cada empresa va a tener una realidad distinta de la otra. Esa es la solución, la innovación que Cisco viene trayendo y que creo que puede ser replicar. Simplificar la plataforma y hacer una inversión profunda en orquestación con más inteligencia artificial y toda la administración de cloud. Muchas gracias, Gazam. Vamos a estar muy atentos. Es muy importante que cada uno tenga una estrategia porque sabe que va a tener que abordar esto sí o sí y mejor estar preparado. Bueno, Andrés, mencionaba también, a propósito de lo que hemos estado hablando para estos problemas particulares, ustedes con la experiencia que tienen en esta y otros sectores, ¿qué les ha resultado mejor en minería, ya sea para poder tomar decisiones o cosas que son muy particulares, pero hacerlas de alguna manera más adaptativas y contribuir a la seguridad, al mejor trabajo y al mejor desempeño también de los resultados? Llegar al resultado
creo que lo importante, uno, es hacer muchas preguntas y conocer todos los stakeholders, desde la gente que recomienda la tecnología hasta el operador, el usuario, conocer lo que está pasando, cómo trabajan, conocer qué know-how tiene la gente o qué lenguaje usan para poder describir lo que estamos haciendo, que se parezca a lo que ya hacen. A veces los interfaces hay que hacerlos muy similar a lo que ya tienen, que se parezca, y construir sobre lo que ya conocen. O sea, cómo hacemos que esto se parezca a lo que ya tienen, que sea lo más fácil posible de integrar. Y esto de los stakeholders creo que es lo crítico. Conocer la historia del problema. A veces uno se encuentra con que ya intentaron varias cosas, entonces conversando eso uno puede saber qué no ha funcionado y tratar de averiguar por qué no funcionó. O sea, recién tuve una conversación con un cliente ayer y nos contaban de su problema y yo había buscado en internet y había encontrado una empresa o dos empresas que ya habían resuelto esto. Entonces la pregunta era, bueno, estas dos soluciones que tienen su página web, un video fantástico, que ya los probaron, ¿por qué no lo están usando? Y ahí entonces uno empieza a entender estos detallitos. Entonces, la conversación, el diálogo es lo esencial. Eso es lo que da el resultado. La tecnología, segundo plano. Muchas gracias, Andrés. Y finalmente, José Ramón, usted en este largo camino que han tenido también para ir innovando, ¿cuáles han sido los puntos más críticos? ¿Cuáles han sido las principales dificultades para poder ir incorporando todo lo que ya nos mencionaba ha generado no solo mejorar los resultados, sino que también en seguridad y calidad de vida, como lo habíamos destacado antes? Yo creo que desafíos en general han habido varios, pero más que focalizarnos en el desafío o problemática, yo creo que es la resiliencia que ha tenido la corporación y en ponerse de pie y avanzar. Yo creo que la transformación cultural que estamos hoy día empujando como corporación significa, es lo fundamental para después implementar cualquier cosa, incluyendo tecnología. La transformación que hoy día estamos viviendo es potente, la estamos viendo en todos los niveles de la corporación, desde los operadores, trabajadores, hasta los ejecutivos, nivel supervisión, profesionales. Y eso yo creo que finalmente cuando a la gente le hace sentido y entiende para qué y por qué, y luego llegar a implementar mejoras, proyectos de tecnología aplicada, buscar mejores oportunidades, compartir lecciones aprendidas entre operaciones y desde la industria, se hace mucho más fluido, ¿ya? Hay un espíritu que se va construyendo de mejoramiento y eso es fundamental. Desafío, temas técnicos importantes en algunas operaciones, sobre todo las subterráneas, culturales o de disciplina operacional. Yo creo que quizás cuando planificábamos los proyectos uno pensaba, ya, aquí nos va a costar un poco más, y vaya la sorpresa que cuando llegamos con el plan de implementación, con el trabajo conjunto con ellos, con los stakeholders internos, nos damos cuenta del hambre que había por ir a mejorar, ¿ya? De ver cosas interesantes y nuevas, cosas que no se habían hecho antes o que se habían hecho en otro lugar y se puedan implementar acá, pero siempre desde el punto de vista de foco y de trabajo bien dedicado. No tratar de tener 20, 30, 40 iniciativas, sino tratar de tener unas 2 o 3 bien focalizadas y avanzar fuerte y firme y ser consistente en el tiempo. La tecnología muchas veces se deja de lado o se bota porque cambió un jefe, porque cambió el liderazgo, pero queda enquistada dentro de la corporación o dentro de los procesos cuando efectivamente pasa a ser parte del día a día de la operación y ya es parte de la rutina. Yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que en esa línea hemos estado trabajando en los últimos 3 o 4 años, y sobre todo durante el periodo de la pandemia. Para nosotros como Codelco, la pandemia, si bien es cierto, ha sido un desastre a nivel mundial, pero nos trajo y nos aceleró, yo creo que a toda la industria en general, pero en particular a nosotros, nos aceleró en varios años la velocidad de la transformación digital que estábamos buscando. Y de hecho, de otra forma nos ayudó también. Obviamente manteniendo el control de eso. Así que eso yo creo que... Toda crisis representa oportunidades, pues hay que Exactamente. aprovecharlas muy bien. Muchas gracias, José Ramón. Y bueno, y justamente en nombre del comité organizador y de quienes han asistido a este encuentro, quiero agradecerle
A nuestros expositores que nos han acompañado esta mañana, muchísimas gracias, don Fernando Rojas, Gassam Drevi, Andrés Alvarado y José Ramón Abate. Muchas gracias a los cuatro, muy interesante la conversación que hemos tenido y por supuesto todo lo que ustedes nos dieron a conocer. Muchas gracias a todos. Reiteramos nuestros agradecimientos también a las empresas auspiciadoras Accenture, Cisco, ATC, Sigdo Poppers, por el apoyo que nos brindaron para este espacio sobre los desafíos tecnológicos de la minería chilena. Le agradecemos también nuevamente a todos quienes se contactaron con nosotros. Los queremos dejar invitados para los próximos eventos. Vamos a abordar minería verde como factor de innovación, soluciones digitales para una minería más eficiente y capital humano y competencias digitales para una minería 4.0. Espero que este encuentro haya sido muy interesante para ustedes. Por supuesto, invitadísimos para la próxima sesión. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.